¿Sí? Entonces, los diuréticos osmóticos, entonces su mecanismo de acción es inhibir, ¿cierto?, la reabsorción del sodio. Evitar que la nefrona chupe y reabsorba el sodio de tal manera que no lo reabsorba, ¿sí? No lo va a reabsorber, sino que va ayudando a que se deplete, que siga saliendo por la nefrona y que vaya saliendo a través de la orina. Pero el mecanismo de acción de estos diuréticos a nivel renal es bajo, es mínimo, de tal manera que el efecto farmacológico diurético es mínimo, no es un efecto potente. Entonces ustedes me van a decir, pero profe, entonces ¿para qué carajo nos está hablando de este diurético? Porque su efecto es mínimo a nivel renal, pero es un efecto potente a nivel de la circulación del líquido cefalorraquídeo y la circulación del humor vítreo. Ahí sí tiene un efecto potente de estos diuréticos osmóticos. De tal manera que estos diuréticos osmóticos son ideales para manejar, por ejemplo, hidrocefalia. Para manejar, por ejemplo, cuando una persona tiene un trauma encefalocraniano y de pronto profilácticamente queremos evitar que le dé edema cerebral o sabemos que tiene edema cerebral por el trauma, entonces este medicamento me ayuda a bajar el edema cerebral. Si tenemos un paciente con glaucoma, que es aumento de la presión intraocular, este grupo de medicamentos es ideal para el manejo del glaucoma. ¿Sí? Si queremos manejar una hipertensión, si queremos ser coadyuvantes en el tratamiento de una falla cardíaca, no sirve este grupo de fármacos. ¿Sí? El medicamento base es el mannitol. ¿Sí? Bueno. Segundo grupo, tenemos la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. El prototipo de fármacos tenemos que estar la acetazolamida, la diclorfenamida y la metazolamida. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, para que ustedes entiendan qué es lo que hace el fármaco, les voy a explicar primero normalmente qué hace la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica normalmente se produce en la glándula suprarrenal a nivel de la corteza suprarrenal. Cuando nosotros se nos baja la tensión arterial, ¿sí? Nos da hipotensión porque no hemos comido, un ejemplo, por hipoglicemia, por inanición, se nos baja la tensión arterial, la corteza de la glándula suprarrenal me produce la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace esa anhidrasa carbónica? Va a actuar en el riñón, específicamente a nivel del túbulo contorneado, tanto proximal como distal, y me van a reabsorber el sodio. Al reabsorberme el sodio, me reabsorben también agua. Y al reabsorberme sodio y agua, empieza a subirse la tensión arterial. Eso es lo que sucede normalmente con la anhidrasa carbónica. Si tenemos un paciente hipertenso y se está produciendo la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Pues se va a retener más sodio y se va a retener más agua. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que se le va a subir más la tensión arterial al paciente. ¿Sí? Tenemos un paciente hipertenso y se retiene anhidrasa carbónica, anhidrasa carbónica, me retiene sodio, me retiene agua. ¿Qué le pasó a la tensión? Se siguió subiendo. Entonces este medicamento me inhibe la anhidrasa carbónica, impide que la corteza suprarrenal forme anhidrasa carbónica. Al no haber anhidrasa carbónica, ¿habrá alguien que reabsorba el sodio a nivel renal? No. ¿Habrá alguien que retenga agua? No. Entonces, ¿qué le va a pasar al sodio y al agua? Se van a depletar a través de la orina. ¿Y qué le va a pasar entonces a la tensión? Se va a normalizar. Ese es el mecanismo de acción. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok. Todos estos diuréticos tienen, obviamente en el caso de una sobredosis, pues no solamente me van a estar eliminando el sodio, sino que llega un momento en que de tanto eliminar el sodio empieza a arrastrar el potasio, y entonces se va el potasio también, ¿cierto? Y se empieza a retener el cloro, entonces me genera hipocalemia e hipercloremia.
¿Eso que trae como consecuencia? Que se salga el sodio y que se salga el potasio, me trae como consecuencia que me produzca una acidosis metabólica en el paciente. Pero estamos hablando en el caso de una sobredosis o de dosis muy alta. Bueno, muy bien. Tercer grupo, los diuréticos tiacídicos. ¿Sí? Prototipo de medicamento, tenemos varios medicamentos que pertenecen a esta familia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces él va a inhibir la reabsorción de sodio y de cloro a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Qué trae como consecuencia? Que salga el cloro, estimula que se salga el cloro. Y a la par de que se va a salir el cloro, se va a salir el sodio. Entonces empieza el paciente a depletar cloro y sodio en su orina. ¿Y qué trae como consecuencia la tensión arterial? Comienza a disminuir. Todos los diuréticos que hemos visto hasta ahorita y los que vamos a ver ahorita más adelante, casi todos, traen como consecuencia, hay un momento en que el sodio y el potasio son antagonistas. Entonces, lo normal al principio es que si se empieza a salir el sodio a través de la orina, ¿qué le pasa al potasio? Ellos son antagonistas y hace lo contrario del otro. Si se empezó a salir el sodio, ¿qué hará el potasio si él hace lo contrario al sodio? ¿Se resuelve? Se empieza a retener, se empieza a quedar, se empieza a retener, ¿verdad? Eso es lo que normalmente ocurre. Pero llega un momento en que cuando ya se ha eliminado, se está saliendo mucho el sodio, el potasio también se empieza a ir, se empieza a salir a través de la orina. Entonces, uno de los efectos, digamos como frecuentes, con el uso de los diuréticos es el desequilibrio hidroelectrolítico, que empieza el paciente a perder muchos electrolitos, ¿sí? Y entonces por eso veíamos que iban a ver ahorita que todos me generan hiponatremia y me generan hipocalemia. Obviamente la hipocalemia no se presenta recién empieza la hiponatremia, sino que tienen que los niveles de sodio en sangre llegar a niveles bastante bajos para que empiece a salirse también el potasio, ¿sí? Aquí tenemos los medicamentos que son de los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, la metalozona y la idapamina. De estos quizás el mejor de todos es la hidroclorotiazida, es uno de los diuréticos más potentes. Tiene una gran ventaja, bueno, tiene muchas ventajas la hidroclorotiazida. La primera, bueno, además de que es potente, todos ellos cuatro son muy potentes, la ventaja es que vienen presentaciones de dosis mínimas, ¿sí? De 12.5 miligramos, que es una dosis relativamente suave. De los otros tres, la dosificación es alta, o sea, las concentraciones son altas. Entonces, en muchas ocasiones le toca a uno mandarle a decir al paciente, tómese media pepita, ¿sí? Y el problema es que muchos de estos no vienen ranuradas las pastillas. Entonces, cuando las están partiendo con el cuchillo de la cocina, hay una parte que quedó grande y la otra que quedó chiquitica. Entonces no se asegura que se tome verdaderamente la pastilla, la media pastilla. Ahora, la otra gran ventaja es que la hidroclorotiazida potencializa el efecto de muchos antihipertensivos que vamos a ver ahora. De tal manera que si ustedes miran muchos medicamentos antihipertensivos, viene ya el medicamento antihipertensivo asociado con la hidroclorotiazida, ¿sí? Por ejemplo, hay un medicamento muy bueno que se llama Lisaar. Ese viene betoprolol con hidroclorotiazida. Entonces es la berraquera porque me estoy ahorrando que el paciente se tome 2 pepas y ahora realmente se está tomando una sola pepa, porque en esa misma pepita viene el antihipertensivo unido con el diurético. Buenísimo, ese Isar es buenísimo, es espectacular trabajando, ¿sí? Bueno, muy bien. Sí, porque acuérdense que la hipertensión es una enfermedad incurable, es crónica. Es una enfermedad incurable, crónica y degenerativa, ¿sí? Entonces el tratamiento toca hacerlo de por vida. Tenemos ahora el otro grupo, los diuréticos tipo ASA. Ojo, lo que yo les decía, ASA no significa ácido acetil salicílico. ASA significa, en el caso de los diuréticos, que va a actuar en el asa de Henle. Que yo les decía ahorita, el asa de Henle es una parte de la nefrona. Viene el glomérulo, ahorita les muestro un dibujito, viene el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, hace esta U, esa U se llama asa,
asa de Henle. Y luego viene el túbulo contorneado distal que termina en el túbulo colector. Entonces este diurético ya me está diciendo en qué parte de la nefrona está trabajando, en el asa de Henle. Es uno de los diuréticos más potentes, es súper fuerte este diurético. Bueno, aquí tenemos los representativos, el ácido hepaclínico, la furosemida y la bumetanida. Quizás el más conocido o el más usado es la furosemida, el ACIS. Viene en concentraciones bajas de 5 miligramos, viene, hijo de madre, pero eso es duro. Este, como les decía, es muy fuerte, entonces no es aconsejable manejarlo, digamos, como de entrada en un paciente, porque le puede generar deshidratación, le puede generar hipovolemia al paciente y le puede generar salida de muchos electrolitos con una sola pepita. Hay pacientes que un diurético, el ideal de un diurético es que el paciente se lo tome en la mañana. Pues, hombre, está activo todo el día porque la orinadera es salvaje, ¿sí? Imagínense el paciente que se toma el diurético en la noche. Sí, me toca dormir sentado en la taza del inodoro. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que inclusive con la furosemida, dosis de 5 miligramos, el paciente se la toma a 5 o 6 de la mañana y todavía es la noche, tarde de la noche, y lo tiene orinando. Es muy potente, entonces como es tan potente, fácilmente me puede generar hipovolemia y me puede generar pérdida de muchos electrolitos, entonces me puede descompensar mucho el paciente. Entonces digamos que este tipo de diuréticos está más aconsejado, por así decirlo, en aquellos pacientes que tienen hipertensiones severas o hipertensiones muy altas, ¿sí? Bueno. Ok. Y tenemos el último grupo, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Les había dicho hace un ratico que todos los grupos anteriores, los osmóticos, los tiacídicos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos tipo ASA, todos en un momento determinado me producen la salida del potasio. No al principio, ya se los expliqué. ¿Sí? Al principio se empieza a salir el sodio. Entonces, como él es antagonista, el potasio es antagonista al sodio, entonces como él ve que se está saliendo el sodio, yo me quedo. Pero ya llega un momento en que se ha depletado tanto sodio, que empieza a arrastrar el potasio y me genera las hipocalemias. Y el órgano blanco de la hipocalemia o de la hipercalemia, ¿sí?, es el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con los otros diuréticos si el paciente, además de hipertensión, tiene alguna cardiopatía. Por ejemplo, que el paciente tenga una arritmia cardíaca, ¿sí? Si le damos una dosis relativamente alta del diurético y se le baja el potasio, pues en un momento determinado, por más de que él esté tomándose su medicamento para la arritmia cardíaca y se le pierde mucho el potasio, se le puede exacerbar su arritmia cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los diuréticos. Cuando tenemos, como el caso que les estoy diciendo en este momento, pero yo tengo un paciente hipertenso y que tiene falla cardíaca, pues aquí, por más de que sea bueno la hidroclorotiazida, por más de que sea bueno la furosemida, ¿sí?, pues no le puedo mandar eso, o no es aconsejable. ¿Por qué? Porque de pronto, por la pérdida del potasio, me le puede exacerbar la falla cardíaca. De pronto, con el medicamento que ahorita lo vamos a ver, yo lo tenía controlado, su falla cardíaca, pero ya con la dosis de pronto altica del diurético empezó a botar el potasio y entonces empieza el pacientico a tener periodos de falla cardíaca. En estos casos, cuando tenemos pacientes hipertensos con una cardiopatía sobreagregada, el ideal es utilizar estos diuréticos, los retenedores o ahorradores de potasio, porque estos diuréticos no se meten con el potasio, defienden el potasio, ¿sí? Entonces, por más de que los niveles de sodio lleguen muy bajos, esos diuréticos le van a decir al potasio, no se salga, quédese ahí dentro de la célula. Y entonces te trae como consecuencia esto, que su problema de corazón, su cardiopatía, no se va a ver afectada. Si tenemos un paciente hipertenso, pero que no tiene cardiopatía, podemos utilizar cualquiera de los diuréticos que hemos visto hasta el momento. Pero si ya el paciente, vuelvo a reiterar, es hipertenso y tiene una cardiopatía sobreagregada, mejor manejar este grupo de diuréticos, ¿sí? Aquí tenemos varios, como la espironolactona, ¿sí? La espironolactona lo que hace es
es un inhibidor competitivo de la aldosterona. La aldosterona es algo, también lo produce la corteza suprarrenal, hace lo mismo que hacía la anhidrasa carbónica, reabsorber el sodio, reabsorber el agua. Entonces retiene sodio, retiene el agua, y en la medida que retenga sodio y agua me aumenta la tensión arterial, ¿sí? En este caso el medicamento me bloquea, ¿sí? Me bloquea, me inhibe la aldosterona, no permiten que la glándula suprarrenal produzca aldosterona. Al no producirse aldosterona, ¿verdad? Empieza, no hay quien retenga el sodio ni el agua, entonces empieza a perder el sodio y el agua, y los niveles de tensión arterial se empiezan a controlar. ¿Listos? Preguntas sobre diuréticos.